¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora 4 del módulo 16. La actividad se llama Mutaciones Genéticas y nos piden entregar un tríptico informativo. Ese tríptico informativo tiene que tener las siguientes características, el siguiente contenido. Tiene que tener un nombre de alteración genética con una imagen incluida que tú elijas. Para eso las instrucciones nos dicen que podemos escoger dentro de las siguientes alteraciones genéticas para que sea la temática central de ese tríptico. Podemos escoger acondroplasia, distrofia muscular de Duchenne, síndrome de Edwards o síndrome de Turner. Bueno, dentro de estas opciones, lo que tienes que hacer es primero leerlas de manera muy concreta, muy rápida, para después elegir cuál de ellas te gusta más. Así que simplemente entramos a Google y aquí en Google pues vas a abrir cada una de estas pestañas que yo tengo aperturada, donde vas a poner esa mutación genética y la vas a leer. Por ejemplo, esta mutación genética de acondroplasia dice que es un enanismo con miembros más cortos de lo normal. Bueno, así de simple te das cuenta que esta mutación genética refiere a un enanismo. Ahora lo que haces es abrir la otra mutación genética o la otra alteración genética, que es distrofia muscular de Duchenne, y luego te vas aquí a Google y escribes eso que te acabo de mencionar, y este trastorno genético de distrofia muscular de Duchenne tiene que ver con un trastorno hereditario caracterizado por la debilidad muscular progresiva, es decir, que progresivamente cada día los varones van a perder fuerza muscular. Y aquí entonces vas decidiendo, ok, me interesa hablar del enanismo o me interesa hablar de la debilidad muscular progresiva. Esto ya lo tienes que decidir tú para que esta actividad no se te vuelva tediosa ni te aburra. Y después viene la tercera mutación genética, la tercera alteración genética, que es el síndrome de Edwards. Y dentro del síndrome de Edwards vamos a ver de qué se trata, lo pones en Google y se trata de una afección que ocasiona retrasos del desarrollo grave debido a un cromosoma 18 adicional. Bueno, aquí no nos dice qué tipo de desarrollo grave se ve afectado, así que leemos un poco más y dice que es un chequeo durante el primer trimestre que incluye imagen de ultrasonido y análisis de sangre. Ofrece información temprana sobre el riesgo de un bebé de padecer la enfermedad. Seguimos leyendo. Un análisis de sangre durante el segundo trimestre y también permite detectarla. Seguimos leyendo y aquí dice, los síntomas incluyen el bajo peso al nacer, un cráneo pequeño con una forma normal y defectos de nacimiento en los órganos. Bueno, esta alteración genética es más grave desde mi punto de vista a partir de lo que hemos leído y pareciera que si te interesan estas temáticas más profundas podrías considerar este tema para hacer tu tríptico. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la última alteración genética que refiere al síndrome de Turner, que es la que yo escogí. Y la escogí porque, bueno, es la última y en base a esto ya te di a conocer de qué tratan las otras tres y por eso la elegí para darte más opciones. Bueno, el síndrome de Turner se refiere a lo siguiente, afecta específicamente a las mujeres, esto lo sé porque ya lo leí, y los síntomas es que incluye baja estatura, retraso de la pubertad, infertilidad, defectos cardíacos y ciertos problemas de aprendizaje. Bueno, una vez entonces que yo decidí que de esto se iba a tratar mi tríptico, así como tú lo vas a hacer, te recomiendo que no utilices la misma alteración genética que yo elegí porque te están calificando como plagio. No entiendo por qué, porque al final de cuentas tú harás las cosas distintas. Eso sí, si estás poniendo las mismas fuentes de información que yo, estás poniendo información muy parecida a la mía, sí te van a calificar como plagio. Si escoges el síndrome de Turner, lo que tienes que hacer es, en base al método que te voy a presentar para buscar información, poner otras referencias, poner otras citas en tu tríptico. Bueno, una vez que escogemos la alteración genética, ahora tenemos que hacer ese tríptico en la mejor plataforma de todas, que es la de Canva. Pero el secreto para hacer este trabajo no es irte a Canva directamente. El secreto es abrir un archivo de Word y organizar la información. Yo ya tengo organizada la información. Un tríptico tiene 6 caras, por lo tanto, yo sé qué voy a poner en cada una de esas caras. La primera, y no te quebres la cabeza, tiene que tener el nombre de la alteración genética con la imagen. La segunda cara no va a ser la descripción de las características genotípicas, sino que estos dos puntos, tanto el A como el B, los vas a juntar en la primera carátula de tu tríptico. ¿Por qué? Porque una vez que ya investigué la información e hice el tríptico, que te lo voy a mostrar para que veas cómo queda, me di cuenta que estas informaciones que te acabo de referir las puedes poner en una sola cara, como aquí te lo estoy mostrando. ¿Por qué? Esta cara es a la que me refiero. ¿Por qué? Bueno, porque las demás piden información sustancial, es decir, piden mucha información que te va a ser difícil acomodarla en una sola cara y además te están pidiendo que en la última cara, que es esta del tríptico, en breve te voy a decir por qué se sabe eso o por qué yo sé que la segunda imagen de izquierda a derecha, o el segundo espacio, mejor dicho, es la de las referencias.
Bueno, regresando a lo que te estaba explicando, la otra información que te están pidiendo poner es más sustancial, es más grande. Por lo tanto, después de hacer un análisis de la información que te piden, me parece que los dos primeros puntos sí los puedes poner en una carátula de tu tríptico, porque lo demás ya necesita más espacio para poder ser explicado. Bueno, ahí está este tríptico que hice como ejemplo para que tú puedas inspirarte. Bueno, entonces me regreso a la información. Recuerda, lo primero que tienes que hacer es organizar la información. Ok, primero me piden que ponga el título de esa alteración genética, que en este caso ya te comenté que yo utilicé el síndrome de Turner, y que además pongas una imagen. Entonces, vamos a ir haciéndolo. Es muy sencillo. Cuando tú ya le pones síndrome de Turner o las otras alteraciones genéticas, pues aquí dentro de la misma pestaña de Google le das en imágenes y te va a aparecer esa imagen que tú vas a elegir. Aquí yo elegí esta imagen. ¿Por qué? Bueno, porque esta imagen pertenece a una fuente del gobierno de México que habla específicamente de esta alteración genética y por lo tanto la fuente es confiable. Entonces yo pongo esta imagen, no me voy directamente a Canva, la voy a copiar y la voy a pegar aquí en mi archivo de Word. Bueno, una vez que hago esto, entonces recordemos un punto muy importante de tu actividad. Dice el inciso, vamos a avanzar, el inciso G, que todas las imágenes que tienes en tu tríptico deben de tener la cita de las fuentes de consulta, es decir, que deben de decir de dónde la sacaste y una explicación breve de lo que refiere esa imagen. Entonces, lo que yo hago es, una vez que ya escogí la imagen, pues voy a poner ese link de donde saqué la imagen para después hacer la cita. Me voy a adelantar un poco y aquí en este caso la hice de una vez la cita y te voy a enseñar cómo, porque vi en los comentarios que algunos de ustedes tienen dudas de cómo citar las imágenes. Pues es muy sencillo, yo me voy a ir a la opción de administrar fuentes y en la opción de administrar fuentes, aquí voy a seleccionar esta de acá, que se llama Centro Nacional para la Salud de la Infancia, le voy a dar editar y aquí te estoy mostrando los elementos que tienes que poner en una cita para una imagen que sacaste de internet. Lo primero es que tienes que seleccionar que es un medio electrónico, posteriormente le vas a dar autor corporativo si es el caso. La mayoría de las imágenes son de autor corporativo. Y entonces abrimos la página en donde se deposita esta imagen, en donde está esta imagen, que es esta de aquí, es una página de gobierno, como ya te mencioné, y lo que hacemos es ir colocando al autor. Como ya te mencioné, el autor es corporativo y es este, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Entonces nos vamos aquí a Word y aquí en Word, que es esta otra de acá, pues ponemos al autor corporativo. Recuerda también colocar esta flecha en todos los campos bibliográficos obligatorios que se necesitan para hacer una cita. Así que ya ponemos al autor corporativo y luego ponemos el título. ¿Cuál es el título? Pues el título es el que está en el sitio web o de lo que se trata la nota. En este caso es Síndrome de Turner, alteración genética que afecta a mujeres. Esta alteración genética solamente afecta a las mujeres. Y entonces lo vamos a poner aquí, este título que te acabo de leer. Y luego viene la ciudad. Bueno, es en la Ciudad de México porque es una página de gobierno federal y pertenece este Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia a la Secretaría de Salud Pública. Así que ponemos Ciudad de México, la provincia o estado Ciudad de México y el país México. Y después vamos bajando y aquí nos pide el año, el mes y el día. Pues simplemente entramos a la página y aquí vemos que se publicó esta información el 7 de diciembre de 2016. Así que simplemente ponemos eso y después ponemos el URL, que es el link, que este no lo marca como recomendado o como obligatorio, pero evidentemente hay que ponerlo. Y simplemente copiamos ese link, que es este de aquí arriba, lo pegamos y listo, simplemente le damos a aceptar. Y entonces ya nos hace la cita como la estás viendo tú aquí, que es Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia. Así como te acabo de mostrar la forma en que se hace una cita de una imagen, así tienes que hacer las demás. Recuerda, si encuentras una imagen que no tenga estos datos obligatorios o recomendados, no pongas esa imagen. Busca otra que sí tenga toda esta información que te permita hacer la cita de forma adecuada. Además, no pongas esta imagen que yo estoy utilizando porque te van a calificar como plagio. Bueno, una vez que ya hice eso, y como ya te mencioné, me di cuenta que el punto B, que es este de aquí, características genotípicas, se puede incluir en la primera carátula de tu tríptico, que es esta de acá. Me estoy refiriendo a estos incisos. Ya puse el nombre de la alteración, ya puse la imagen, ya hice la cita de la imagen. La descripción de la imagen la voy a hacer en breve porque a todas las imágenes les tienes que poner una descripción de máximo 3 renglones junto con la cita. ¿Dónde dice esto? Bueno, esto lo dice aquí. Dice que explícalas brevemente en un pie de figura de 1 a 3 líneas. Bueno, ya hice esto, ahora tengo que buscar la descripción de las características genotípicas, tipo de mutación y cromosoma afectado. Esta es una de las partes complicadas de la actividad. ¿Y cómo encontré la información? Bueno, nos vamos aquí a Google y aquí en Google, antes de esto, abrí esta pestaña, las tengo ordenadas para poder explicarte mejor.
puse así en Google, ¿qué tipo de mutación es el síndrome de Turner? Y aquí rápidamente me sale esta página que ya aperturamos y no me dice qué tipo de mutación es, pero sí me dice que afecta el cromosoma sexual X. Entonces, aquí acabo de contestar una de las dos cosas que me piden. Me está pidiendo qué tipo de mutación es y el cromosoma afectado. Ya encontré el cromosoma afectado. Y ahora tengo que encontrar qué tipo de mutación es. Para eso, lo que tú puedes hacer, evidentemente, como tú vas a escoger otra alteración genética, pues de esta frase de búsqueda simplemente vas a cambiar esta última parte. Me voy entonces a otra pestaña de Google y le puse otra vez tipo de mutación en el síndrome de Turner y no me aparece nada. Vuelvo a insistir y entonces aquí encuentro algo que te va a facilitar la vida. Por alguna razón se me perdió cómo busqué esta fuente de información de la UNAM, pero aquí vas a encontrar los tipos de mutaciones. Y lo que puedes escribir es lo siguiente: mutaciones, diagonal, portal académicos, SH, UNAM. Una vez que tú escribes esto en Google, te debe de aparecer esta fuente de información y entonces tú la aperturas y aquí te clasifica los tipos de mutaciones en la naturaleza. Dice que hay 3 tipos. Dice lo siguiente: dependiendo del nivel de afectación del material genético, las mutaciones se pueden clasificar en 3 tipos: génicas o puntuales, cromosómicas y genómicas. Evidentemente aquí está la respuesta a mi síndrome, porque si me está diciendo que afecta el cromosoma X, pues entonces mi tipo de mutación es una cromosómica. Una vez que yo le doy clic a la cromosómica, entonces aquí vuelvo a leer un poco para yo corroborar que esta lógica que estoy implementando es correcta. Implica la pérdida de un pedazo de cromosoma. Los efectos que se producen en el fenotipo están en función de los genes que se pierden. Por ejemplo, entonces dice que puede ser una pérdida del cromosoma, y si yo me voy a la definición de cuál es el cromosoma que se afecta en la alteración del síndrome de Turner, aquí dice que hay una ausencia parcial o total del cromosoma. Una ausencia, entonces lo entiendo como una pérdida. Por lo tanto, aquí estoy fundamentando que mi tipo de mutación es cromosómica. Así que lo que tú tienes que hacer es gestionar la información. Una de las cosas que te quiero decir en este video, aprovecho el espacio, es que si bien es cierto, leí tus comentarios que ya no hay material en extenso, es para que tú puedas mejorar tu capacidad de análisis. Lo que tienes que hacer, y para eso estás estudiando, es para que busques información, para que tú la analices y determines si eso es correcto o no. Y después lo justifiques en base a lo que lees. Tienes que leer, porque si no lees y gestionas información, difícilmente vas a poder aprobar prepa en línea. Entonces aquí nos hemos dado cuenta que esto es un tipo de mutación cromosómica. Ahora bien, nos vamos aquí al archivo de Word donde estamos acomodando la información y sabemos que el punto B, que refiere a las características genotípicas, sabemos que ya tenemos el tipo de mutación. Aquí ponemos tipo de mutación, es un tipo de mutación cromosómica porque hay una ausencia total o parcial del cromosoma sexual X. ¿Y qué voy a referenciar en mi tríptico para poder fundamentar esta información? Pues el portal de la UNAM que te acabo de enseñar. En breve te voy a mostrar de qué forma hice esa referencia. ¿Y cuál es el cromosoma afectado? El cromosoma afectado es el X. ¿Y cuál es la fuente de información? Pues la fuente de una página de gobierno. Por lo tanto, es información muy buena, es una información verdadera que puedes utilizar. Bueno, ¿cómo haces esto? ¿Cómo hice esta referencia de Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades 2017? Pues me voy a la administración de fuentes para que veas cómo lo hice. ¿Y dónde está? Aquí está, le doy editar y en editar pues lo cité como un sitio web que es el portal de la UNAM. Puse que es la Escuela Nacional de Colegio de Ciencias y Humanidades. ¿Por qué? Bueno, porque viene hasta la parte de abajo. Si nosotros nos vamos hasta la parte de abajo, aquí viene que dice 2017 Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Bueno, me regreso entonces al archivo de Word y en el archivo de Word entiendo que el nombre del sitio web es de la Universidad Nacional Autónoma de México, diagonal, portal académico. ¿Por qué? Bueno, porque si nos vamos aquí arriba, aquí lo dice, Universidad Nacional Autónoma de México, portal académico. Y nos vamos otra vez al archivo de Word y el título del sitio es Las mutaciones en la naturaleza, que está aquí, las mutaciones en la naturaleza. Y después ya pongo los demás datos que me pide, 2017 y el URL. Aquí te doy un tip: citar a los sitios web es más fácil porque te pide menos información. Entonces aquí lo que tú tienes que hacer es buscar sitios web de gobierno o de instituciones reconocidas como la UNAM para que puedas utilizar esa información y poder citarlas en tu trabajo y hacerlo más rápido. Bueno, así como te estoy enseñando cómo citar las páginas web, así tienes que hacer lo demás. Ok, entonces ya tenemos la información que va en la primera carátula de tu tríptico. Ahora vamos a la segunda cara. ¿Qué vamos a poner en esa segunda cara? Pues lo que nos pide el inciso C. El inciso C nos dice que hagamos una descripción de las características fenotípicas. ¿Qué es eso? Bueno, que digamos cuáles son los síntomas, que digamos cuál es la proteína que se ve alterada. Esta es la información más difícil de encontrar, pero aquí te voy a dar un método para que lo puedas encontrar. Y el porcentaje de incidencia en México. Bueno, lo que hacemos entonces es que nos vamos aquí a Google
y utilicé lo mejor que puedes hacer. Entré a Google Académico y en Google Académico le puse proteína síndrome de Turner. Y aquí sí tienes que hacer lecturas inteligentes. Probablemente vas a tener que abrir varios artículos de investigación y algunos te van a servir y otros no te van a servir. Y ese artículo de investigación que vas a abrir te va a llevar a buscar otra fuente de información para corroborar lo que acabas de encontrar, porque no vas a encontrar un artículo que te diga la proteína de esta alteración genética que se ve afectada es esta. Bueno, al menos en el síndrome de Turner. Si en los otros la encuentras, genial. Pero bueno, ¿qué hacemos entonces? Una vez que ya puse proteína síndrome de Turner, en tu caso pondrías proteína y la alteración genética que escogiste, pues vas a abrir las investigaciones y yo abrí estas dos. Abrí esta que se llama síndrome de Turner, el riesgo de tumores gonadales, y abrí esta de acá que es mecanismos moleculares. Bueno, ¿cuál es el que finalmente me dio la respuesta después de hacer lecturas inteligentes? Y que es una lectura inteligente para los primeros que ven videos de mi canal, y en breve te lo digo. Entonces, el documento que me da la respuesta es mecanismos moleculares. Bueno, una lectura inteligente es que cuando abras el documento le des control F para que te abra la barra de búsqueda, y una vez que te abre la barra de búsqueda, tú vas a poner la palabra clave de lo que estás buscando. La palabra clave de lo que estoy buscando es proteína. Entonces yo pongo proteína y hay 4 veces que aparece esta palabra. Y entonces lo que hago es me pongo a leer este párrafo donde aparece la palabra clave y ahí detecto lo que me están pidiendo después de analizar la información. Y también me pongo a leer las otras búsquedas. Bueno, para aprovechar el tiempo del tutorial, una vez que yo leí estas 4 párrafos, 4 espacios donde aparece la palabra clave y además de leer otro artículo de forma inteligente, deduje lo siguiente después de haber investigado en varias fuentes que te lo voy a compartir. Resulta que los síntomas, que es lo primero que me piden, es lo más fácil de encontrar. Bueno, antes de pasarme a la alteración del funcionamiento de la proteína, ¿cómo encontré lo de los síntomas? Bueno, si encuentras una página del gobierno, muy fácilmente aquí vienen todas las cosas que refieren a los síntomas. Bueno, hago una búsqueda inteligente, le pongo síntomas y aquí en síntomas, aquí está. Aquí me dice que los síntomas que presentan los pacientes que tienen el síndrome de Turner es la talla baja y todo esto que te estoy subrayando. Bueno, esto entonces yo lo voy a poner en mi archivo de Word que estoy organizando la información y pongo otra vez la fuente. Aquí ya no la volví a hacer la referencia porque esta fuente me ha servido para poner la imagen, me ha servido para hablar del cromosoma afectado y me ha servido para hablar de los síntomas. Ahora bien, regreso a lo de la alteración de la proteína. Aquí, por ejemplo, que es esta investigación que ya te la mostré, que voy a volver a aperturarla, es este artículo. Aquí sí te recomiendo que entres a Google Académico porque es una información la que te están pidiendo de la proteína afectada que necesita un documento de mayor fuerza, un documento que esté sustentado en mayor actividad académica. Y entonces yo me voy al archivo de Word y en el archivo de Word, después de leer lo que ya te dije, encontré lo siguiente. La proteína que se ve afectada por la mutación del síndrome de Turner es la alfa-fetoproteína. Dice que es la misma que sirve para el desarrollo y crecimiento del feto. Cuando se presentan niveles anormales, se pueden generar defectos en la espina, aquí está mal escrito, u otra parte del bebé, o también puede causar la muerte. Bueno, aquí me adelanto un poco. Resulta que del 100% de personas que tiene esta alteración, lo digo mejor, del 100% de fetos que tienen el síndrome de Turner, solamente el 1% nace y vive. La mayoría es abortada naturalmente por el organismo. Entonces, a partir de aquí que ya leí esto, también me di cuenta que esta proteína tiene relación con el crecimiento, pero solamente se ocupa cuando el feto se está creando en esa parte del desarrollo del humano, porque el feto necesita crecer y desarrollarse. Ya cuando el ser humano está constituido, como tú, como yo, pues ahí los niveles de alfa-fetoproteína no deben de ser muy altos. Cuando se eleva esto, significa que está creciendo un tumor. Entonces, esta proteína sirve para detectar el crecimiento de tumores y para detectar si el feto está teniendo algún desarrollo anormal. Y todo esto lo encontré de la siguiente manera. Entonces, cuando yo le puse proteína, me puse a leer todo este párrafo y aquí dice lo que te acabo de explicar. Sin embargo, y te puede pasar, no es muy claro el artículo de investigación al principio, puesto también que no somos expertos en el tema, así que aparte me puse a investigar alfa-fetoproteína. ¿Qué es esto? Y me aparece este instituto, que ya me ha aparecido en otras actividades, que es el Instituto Nacional de Cáncer. Abrí esta página y aquí me describe exactamente la alfa-fetoproteína y me dice lo que te acabo de mencionar, que es una proteína que se produce normalmente en el feto cuando el feto está en desarrollo y crecimiento, porque es una proteína que se necesita para crecer.
Pero vuelvo a insistir, cuando el humano ya está constituido, esta proteína no debe de tener niveles altos, porque si los tiene, significa que se está formando un tumor en tu cuerpo. Así que después también puse esto en Google. ¿Para qué sirve la alfa-fetoproteína? Y sirve para lo que te acabo de decir. Entonces, el método consiste en lo siguiente, en que tú entres a Google Académico, le pongas proteína y la alteración genética que escogiste, abras el artículo de investigación, abras la barra de búsqueda, pongas la palabra proteína y donde te aparezca te pones a leer. En mi caso, yo leí este párrafo de aquí, todo este de aquí, después leí todo este párrafo de acá y después leí este párrafo, que es la tercera aparición, y este párrafo, que es la cuarta aparición. Y después de leer los cuatro, y el artículo anterior, que lo leí para determinar si me servía y no me sirvió, me doy cuenta que la proteína que se ve afectada es la que te acabo de mencionar. Te lo he dicho muy fácil, muy rápido, pero sí requiere un trabajo de al menos una hora de estar leyendo y estar analizando. Te lo digo esto para que no te desmotives cuando lo estás haciendo. Bueno, entonces me voy aquí al archivo de Word y ya tengo esa respuesta que me piden. ¿Cuál proteína se ve alterada por esa mutación? Y ahora viene lo siguiente, ¿cuál es el porcentaje de incidencia en México? Bueno, para yo encontrar esto, también te lo va a dar una página del gobierno de México. Es muy sencillo, me fui aquí a Google y aquí en Google, bueno, antes de avanzar a eso del índice de personas que presentan esto en México, quiero decirte que también encontré una página de Stanford que habla de la alfa-fetoproteína y dice exactamente lo que te acabo de mencionar. Así que esta fuente de información que es de Stanford evidentemente es formal y la puedo poner como fundamento de que la proteína que se ve afectada en el síndrome de Turner es la alfa-fetoproteína. Bueno, después me voy aquí a la misma página que ya habíamos puesto. Aquí aparece algo distinto, aquí aparece síndrome de Turner, conoce estas alteraciones genéticas que afectan a niñas y mujeres. Bueno, aquí te doy el tip. Dentro de esta página que ya entré de gobierno, si tú entras a una de tu alteración, si te fijas es un título distinto, yo le puse aquí en la barra de buscar porcentaje de incidencia de Turner y me salió esta otra página y aquí me dice lo que yo estoy buscando, me dice que se estima que en México para 2010 hay la existencia o había la existencia de 28,000 mujeres con esta alteración genética. Pero aquí en tu actividad te están pidiendo el porcentaje de incidencia. Pues muy sencillo, investigo cuántas mujeres existían en 2010 y entonces hago una regla de 3 y aquí lo hago. En base al INEGI, que así lo encontré, en 2010 había en México 57 millones, poco más de 57 millones, entonces hago una regla de 3. Si 57 millones es el 100%, 28,000 mujeres, ¿cuánto porcentaje es? Y afortunadamente el porcentaje es muy bajo, 28,000 mujeres que tienen la alteración genética del síndrome de Turner equivale a un 0.0487%. Y esto es lo que me están solicitando. Aquí tengo que hacer una regla de 3. Vuelvo e insisto, tienes que hacer una gestión de la información. Ok, yo encontré este dato, pero no me están pidiendo la cantidad de casos, me están pidiendo el porcentaje de incidencia. Pues entonces hago una regla de 3 basado en datos formales. Bueno, una vez que ya encontré esto, ¿y cuál es el tip para encontrar esto? Es hacer lo que te digo, dentro de la página de gobierno, buscas incidencias, pones el síndrome que seleccionaste y listo. Bueno, seguimos avanzando entonces y después de que ya pusimos lo de la carátula número 2, apenas vamos en la 2, ahora vamos a la tercera. Como ves, primero tienes que encontrar la información y luego haces el diseño, que el diseño es muy sencillo y muy fácil. Bueno, aquí la tercera cara refiere al cuarto punto de las instrucciones, donde nos dice que pongamos 2 acciones coherentes y alcanzables en tu comunidad y otra en redes sociales. Es decir, vas a decir una acción que harías en tu comunidad y otra acción que harías en redes sociales para que se promueva la inclusión de personas con la alteración genética que escogiste. En este caso, no te quiebres la cabeza, es muy sencillo este punto. Por ejemplo, dentro de mi comunidad yo haría lo siguiente y te lo pongo para inspirarte. Una acción alcanzable sería introducir en las reuniones de padres de familia de las primarias el tema de síndrome de Turner, en una participación ágil de 5 minutos donde destaque que si observan a una niña con características de Turner, no deben discriminarla y además educar a tus hijos para que no se burlen de ella porque es una sobreviviente. ¿Por qué? Porque ya te mencioné hace rato que del 100% de personas que padecen este síndrome, mejor dicho, de los fetos, solamente el 1% sobrevive y esto debe ser tratado con respeto. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los que más bulean o los que más dan carrilla, como yo diría cuando estaba en la primaria, son los niños. Y los padres tienen que hacerle ver al niño que ese juego de burlarse de los demás no es adecuado cuando hay una persona que sufre de esta alteración genética y que ante sus ojos e inteligencia ve que es la minoría, ve que hay muy pocas personas que padecen lo que ella tiene, hablando de este síndrome que afecta específicamente a las mujeres. Y la otra acción, no te quebres la cabeza, pues es hacer publicaciones en redes sociales, concientizar a las personas.
hacer publicaciones una vez a la semana con el siguiente mensaje. Si observas a una niña con características de Turner, no debes discriminarla y además educar a tus hijos para que no se burlen de ella, porque es una sobreviviente y debe ser tratada con respeto. Que es básicamente el mismo mensaje que yo diría en las reuniones, sería el mismo mensaje en redes sociales. Bueno, ¿por qué en una escuela? Bueno, porque debe de ser alcanzable. Pienso yo que lo más lógico es ir a esa primaria, a esa secundaria, que es la más cercana a tu casa, a introducir este tema cuando hay una reunión de padres o en una clase o en una reunión masiva de alumnos para que la gente vaya concientizándose. Bueno, eso es lo que yo pondría en la tercera cara, es la más sencilla de todas. Vamos a la cuarta cara. La cuarta cara dice que tenemos que poner 2 aplicaciones biotecnológicas relacionadas con la alteración que seleccionaste. Y aquí viene lo interesante. Una aplicación biotecnológica tiene que referir a la detección de la enfermedad y otra tiene que referir a un tratamiento que le ayude a la persona a mejorar su calidad de vida. Bueno, resulta que en esta investigación que yo te recomiendo que hagas antes de hacer el tríptico, me di cuenta que la alfa-fetoproteína, que está por acá, esta de aquí, sirve también para detectar la enfermedad. Resulta que en los primeros 2 meses de gestación se debe de hacer esta prueba en las mujeres para darse cuenta que si esta proteína es muy elevada, significa que hay algo mal con el bebé y después se hace un estudio más profundo y ahí se puede determinar que viene con esta alteración genética. Pero la primera alerta son los niveles elevados de alfa-fetoproteína. Así que esto es un avance biotecnológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está estudiando algo biológico desde la tecnología para determinar algo. Por ejemplo, aquí, si nosotros ponemos qué es biotecnología, la biotecnología es un conjunto de técnicas que utilizan células vivas, cultivo de tejidos o moléculas, que sirven para desarrollar algo o para detectar algo. En este caso, la biotecnología de extraer la alfa-fetoproteína a través de un análisis de sangre determina si el feto está malo o bien inadecuado. Y aquí fundamento esto, aquí dice la prueba de alfa-fetoproteína es un examen de sangre realizado para medir, diagnosticar o monitorear el sufrimiento fetal o las anomalías fetales. ¿Cómo puedes encontrar esto? Una vez que tú encuentras la proteína que se ve alterada en esa alteración genética, tú le pones alfa-fetoproteína, el nombre de tu proteína en este caso, y le pones la palabra de feto. Y una vez que haces eso, te va a señalar qué avance biotecnológico sirve para detectar ese síndrome, esa alteración genética. Así que ya tengo la primera respuesta y la primera respuesta que me piden es cuál avance biotecnológico sirve para detectar la enfermedad. Y aquí está, que nos vamos a la cuarta cara y dice detección de la enfermedad, la prueba de alfa-fetoproteína. Es un examen de sangre realizado para medir, diagnosticar o monitorear el sufrimiento fetal o las anomalías fetales. Bueno, listo. Ahora tengo que encontrar otro que hable sobre cómo ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen síndrome de Turner. Es muy sencillo, me voy aquí a Google y lo que le voy a poner es lo siguiente, es esta de aquí, le pongo aplicación biotecnológica para el síndrome de Turner. Y aquí entonces encontré, creo que es cuando abrí esta pestaña, y aquí encontré ese tratamiento biotecnológico que sirve para mejorar la calidad de vida de las personas, y aquí encontré 2. Un tratamiento que se puede hacer a menudo es inyección de hormonas para aumentar la estatura. Recuerden que las personas que tienen síndrome de Turner tienen una estatura baja, por lo tanto se les da hormonas para que crezcan. Y el segundo avance biotecnológico es el reemplazo de estrógeno. Entonces yo aquí escojo cualquiera de los dos y mi fuente de información es esta página. Que esta página la tendría que citar como un sitio web, como ya te enseñé al principio del video. Y esta página es esta. Así que es un sitio oficial del gobierno de Estados Unidos, es una página muy creíble, muy exacta y la puedes fundamentar. Aparte vienen las fechas, 11 de julio del 2023, que es la fecha en la cual se publica esta información. Así que me voy aquí al archivo de Word y en el archivo de Word ya tengo las 2 aplicaciones biotecnológicas referentes a esta alteración genética. Ahora bien, me voy a la quinta cara y en la quinta cara lo que me piden ya es una conclusión. Me dice que tienes que redactar una conclusión de 12 a 15 renglones con una postura crítica sobre las implicaciones sociales y bioéticas de seguir desarrollando investigación científica básica y aplicada sobre las mutaciones que causan alteraciones genéticas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Te lo traduzco de manera muy práctica y muy sencilla. ¿Qué consecuencias sociales hay que se siga investigando estas alteraciones genéticas? ¿Y qué consecuencias bioéticas hay por seguir investigando esta alteración genética, esta mutación? Bueno, las consecuencias sociales o implicaciones sociales, si tienes alguna duda en comprenderlas, pues simplemente te vas a Google y le vas a poner implicaciones sociales. Y aquí dice que las implicaciones sociales tienen que ver con la unidad familiar.
¿Qué significa esto? Pues que una consecuencia social es cuando la familia se quebra, es cuando la familia se pelea y tiene que ver también cuando el entorno se pelea. ¿Qué puede hacer que el entorno se pelee? La política, la delincuencia, una inundación, un desastre natural. En este caso, ¿qué consecuencias hay de seguir investigando esta mutación? Bueno, después de yo haber leído todo esto, te voy a decir mi punto de vista y después también la bioética, ¿qué es? Bueno, la bioética, para los que tienen alguna duda, es esto. La bioética es la rama de la ética dedicada a promover los principios para la conducta más apropiada del ser humano con respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la de otros seres vivos. Entonces, a ver, yo solamente no tengo que respetar al ser humano, también tengo que respetar a otros seres vivos. Entonces, ¿qué consecuencias bioéticas hay por yo seguir investigando? ¿Hay una falta de respeto por seguir investigando esta alteración o todo lo contrario? Estoy haciendo algo que beneficia a la especie, en este caso a los seres humanos. Bueno, vamos a leer esto que escribí para ti para inspirarte. Lo que tienes que hacer es empezar a escribir lo que te están preguntando. ¿Qué te están preguntando? Las implicaciones sociales, ¿verdad? De hacer una investigación científica de la mutación que tú escogiste. Pues empieza a redactar así para que llenes más rápido los renglones. Las implicaciones sociales que se generan al seguir desarrollando investigación científica básica y aplicada sobre las mutaciones que causan alteraciones genéticas radica en el conflicto familiar. Si te fijas, yo ya aquí redacté 2 renglones, pero lo único que hice fue escribir una oración que le dé a entender a mi facilitador o facilitadora que voy a responder lo que me están preguntando. Y aquí pongo, pensemos, aquí pongo un dilema ético. ¿Qué es un dilema ético? Como una pregunta que nos ponga a pensar si está bien o mal. Y puse lo siguiente, ¿te gustaría que experimentaran con un familiar vivo que sufre una mutación? Otra pregunta, ¿lo mejor sería experimentar en la etapa fetal o cuando el ser humano ha fallecido? ¿Y esto por qué lo hago? Bueno, porque la mutación genética que yo escogí, después de leer lo que leí para poder explicarte, me di cuenta que lo más correcto es tratarse en la etapa fetal y lo más correcto es interrumpir el embarazo. ¿Por qué? Bueno, porque si solo sobrevive el 1% y además no hay cura para esto, podemos evitar el sufrimiento que tiene una persona al desarrollarse en un entorno donde vea que solamente él o ella lo tiene. Obviamente las personas que ya tienen este padecimiento o que por alguna razón quisieron continuar con el embarazo, se debe de integrarlas. Pero desde mi punto de vista, por eso dice, dar una opinión crítica debería de interrumpirse. Bueno, entonces sigo avanzando y dice, desde mi punto de vista, lo mejor sería experimentar desde la etapa fetal para evitar un mayor sufrimiento cuando el ser humano nazca y bajo las limitaciones de la mutación, que no es reversible, que eso lo dice, no hay cura, se desarrolla y vive la dificultad de adaptarse a la sociedad. Si es difícil ya para algunas personas que nacen sin discapacidad adaptarse a la sociedad, imagínate para estas personas y a su enfermedad. Entonces, pongo lo siguiente, por ello en el caso del síndrome de Turner, lo mejor sería interrumpir el embarazo para evitar mayores implicaciones sociales. Ojo acá, esto es mi opinión y tú puedes opinar distinto a mí porque aquí lo que te están pidiendo es una opinión crítica y una opinión crítica tiene que ver con tu punto de vista. Y después ahora hablo de las cuestiones bioéticas y aquí pongo, claro está, esto se debe detectar en los primeros 3 meses de embarazo. Es cierto, antes de avanzar, me parece que debes de tomar esta decisión en estos primeros meses de embarazo. Ya después me parece que tu acción sería muy poco ética porque pues ya, si de por sí en estos 3 meses ya es un ser vivo, ya está formado, imagínate en una mayor cantidad de gestación o en más meses de gestación. Bueno, pasándome a lo de bioética, pongo lo siguiente. Ahora bien, las consecuencias bioéticas, recordemos que la palabra implicación significa consecuencia. Decimos lo siguiente, se relaciona con utilizar a un ser vivo solo para experimentar y eso implica hacerlo sufrir. Sí, si bien es cierto, en las investigaciones que leí se experimenta con ratones, hablando de bioética, pues es un ser vivo. Entonces, la bioética dice que debemos de respetar tanto a seres humanos como a cualquier otro ser vivo. Y seguimos avanzando por el bien de una especie, en este caso de nosotros. Se investiga este síndrome en ratones por el bien de nosotros, no por el bien de los ratones. Por ello, insisto en lo siguiente, fundamento que las mutaciones deben ser tratadas y estudiadas en la etapa fetal y si como en la mayoría de los casos es irreversible, debería interrumpirse el embarazo y posteriormente con autorización de la familia, si la familia no autoriza, no lo vas a hacer, pero si la familia autoriza, se puede utilizar el feto para encontrar la solución a dicha mutación. Entonces, lo más pertinente para mí después de leer este tema es que se detecta en la etapa fetal, se le diga a la persona, viene este problema, quiere seguir o no quiere seguir. Si no quiere seguir, entonces después de practicar el aborto, lo que se le podía pedir de permiso es que done el feto para hacer una investigación y poder tratar esta mutación. O bien, algunos dicen no, quedarnos hasta ese punto
no tratar la mutación, mejor interrumpir el embarazo, darle el feto a la familia, bueno, que es de ellos, y que la familia haga lo concerniente a la religión que practica y a la despedida que le quiere dar a este ser humano en gestación, claro está. Entonces, esto es mi punto de vista, vuelvo a insistir, podrás coincidir conmigo, podrás no coincidir conmigo, lo interesante de esto es que yo te inspire para que tú puedas expresar tu opinión, que de esto se trata esta parte. Y son 15 renglones, de 12 a 15, recuerda que debes de cumplir esa extensión porque si no te baja calificación. Bueno, ya acabamos de 12 a 15 renglones, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es recordar que de todas las imágenes que pongamos tenemos que poner la cita como ya te lo mostré en el video. Así que en esta organización de la información, lo que yo hago, que seguramente ya viste que en algunas caras puse imagen. ¿Por qué? Porque son en las caras que al final, dentro del tríptico, puse imágenes. Puse una imagen en la cara 1, puse una imagen en la cara 3, porque esta es la última, en breve te mostraré por qué. Es la 1, es la 2, es la 3, es la 4, y solamente utilicé imágenes por la cantidad de información que me solicitan poner en la 1, en la 2 y en la 3. En las otras no. Bueno, entonces, una vez que haces esta organización, lo que tienes que determinar es cuál imagen voy a utilizar. Si sigues mi misma estructura, solamente vas a utilizar imágenes en las caras que ya te mencioné, búscalas, las copias en Word y aquí mismo haz la cita para que copies y pegues como ya te mostré anteriormente. Bueno, vamos avanzando entonces al tríptico y ahora ¿qué tienes que hacer? Bueno, antes de avanzar al tríptico, aquí tengo una nota a un lado que dice que debes de recordar que en una cara, y aquí me tardé, por eso es que reacomodé el tríptico, tienes que poner las fuentes. Aquí lo dice, mira, el punto H dice, el inciso H. Las fuentes de consulta confiables que hayas utilizado deberán incluirse al final del tríptico. Por eso es que yo tuve que recorrer y poner el punto A y B en una sola cara del tríptico. Bueno, una vez que ya hice este acomodo, ahora sí me voy a Canva. Ya sabes, inicia con tu cuenta institucional, porque si no inicias con tu correo de prepa en línea no te van a valer la actividad. Una vez que ya ingresas con ese correo, le vas a poner la palabra de tríptico en el buscador y te aparecen muchas opciones. Si no tienes la opción de paga, escoge una gratis, hay muchas opciones, te voy a mostrar las opciones, todas las que no tienen la coronita son gratis, está esta, de hecho, todas las que hace esta autora, Mika Cross, son gratis, esta, no sé si me va a aparecer otra, pero es de la autora que yo escogí, aquí está, otro que es gratis, Paloma Castro, mira, ella también hace trípticos gratis, escoge el que tú quieras, al final solamente vamos a modificar la información y las imágenes. Bueno, una vez que ya elegiste, yo elegí el que tú ya viste, le vas a dar a personalizar esta plantilla, en breve vas a ver lo que aparece. Yo le di a este que es gratis, es de Yadira Insa, y le di personalizar esta plantilla, le di clic aquí, vuelvo a repetir, cuando tú le das clic a esta, a cualquier opción, te va a aparecer esta otra pantalla, y ahora sí ya le das personalizar esta plantilla, personaliza esta plantilla, y aquí te voy a fundamentar por qué la segunda cara, viendo la imagen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, es la última del tríptico, porque aquí en el tríptico nos ponen los datos con los cuales podemos contactar a la persona que está involucrada con esta información. Entonces, esta es la última carátula del tríptico. Bueno, y esta es la primera, evidentemente. Así que lo que hacemos ahora es pues ir acomodando la información. Por el tiempo del tutorial vamos a hacer una edición muy rápida, simplemente tienes que ir acomodando los elementos. Si tienes que borrar todos los elementos, bórralos. Lo único con lo que te puedes quedar es con la letra de los títulos y la letra del texto de información. Y lo demás, si quieres, bórralo, no pasa nada. Entonces yo me voy aquí al que yo edité y como ves, lo voy a hacer un poco más pequeño. El diseño sí cambió bastante porque la información que a mí me piden poner, pues me abarca mucho espacio. Aquí ya tiene que ver con el diseño. Si tú le echas muchas ganas a tu diseño, pues evidentemente te va a quedar mejor que el mío. Bueno, entonces yo puse aquí síndrome de Turner, puse la imagen, puse la cita aquí, que ya te dije cómo hacerla, y pongo la descripción breve, que la descripción breve dice afectaciones por el síndrome de Turner. Que a esto se refiere la imagen te va señalando cuáles son las afectaciones que sufren las mujeres por el síndrome de Turner. Y pongo la cita que ya te mostré cómo hacerla. Y así que ya después pongo características genotípicas. Aquí te doy el tip, siempre pongo en este tipo de letra que te acabo de mostrar lo que tiene que ver con el punto que me piden. El punto 2 me pide características genotípicas y siempre utilizo este tipo de letra. A veces le cambio el tamaño para que quepa mejor, pero mira, el estilo de la letra que utilizo para los títulos en cada una de las carátulas del tríptico es la misma. Así que no te quedes en la cabeza, ya hiciste lo más difícil, encontrar la información, lo más fácil tiene que ser el diseño. Bueno, una vez entonces que ya puse esto, ahora me voy a la segunda cara, la segunda carátula, que sería esta, y aquí pongo descripción de las características fenotípicas. Como ves, y ya te lo mostré, los síntomas, la proteína afectada y el porcentaje de incidencia, pues me acaparan todo el espacio, así que ya no pongo imagen ahí. Luego me voy acá a
la tercera cara, que sería acciones coherentes y alcanzables en tu comunidad. Y aquí es lo que hago en redes sociales, que es esta de acá, por eso lo organizo aquí. Y aquí sí encontré una imagen muy sencilla, la imagen, la forma en que lo encontré, simplemente aquí me voy a aquí, en un espacio de Google, y le pongo acciones para la inclusión del síndrome de Turner. Obviamente primero las opciones de búsqueda, los resultados de búsqueda me aparecen así, luego me voy a imágenes y en imágenes descubro que hay un día internacional para tratar este síndrome, que es el 28 de agosto, aquí está, y lo saqué de una red social profesional que es de LinkedIn, y aquí, bueno, ya sabes, le doy clic, la copio y la pego en Canva, que en otros videos ya te he mostrado que es muy sencillo, aquí lo vuelvo a hacer para que veas, es copiar, me voy a la edición y solamente le doy pegar, y aquí pues simplemente voy adaptando el tamaño. La verdad es que la plataforma de Canva es muy buena, es muy sencilla. Y bueno, una vez que yo adapto la imagen, adapto la información que puse, utilizo dos tipos de letra. Así te recomiendo yo. El tipo de letra que va a diferenciar al título y el tipo de letra de contenido. Y lo único que varía es el tamaño. En algún comentario me preguntaron que qué tamaño uso. Ustedes usen el tamaño que te permite adaptar. Por ejemplo, aquí utilicé el 16, aquí utilicé el 11. ¿Por qué? Porque aquí escribí más. Pero, por ejemplo, esta, si yo le voy dando, pues aquí ya no cabe, entonces le voy bajando hasta que esa cantidad de texto se adapta. Y así es lo mismo para todas. Bueno, una vez entonces que yo ya te dije cómo encontrar la imagen, que es muy sencillo, simplemente te vas a Google, Google te ayuda para todo, pues ahora me voy a la cuarta cara, y la cuarta cara es la siguiente, dice que es dos aplicaciones biotecnológicas, que ya te las expliqué, y cómo encuentro la imagen, la cita ya la hice, aquí está, de Santiago Campillo, la hago como ya te expliqué en el video, y me voy aquí a Google, que es esta de acá, y le puse aplicaciones biotecnológicas, le doy clic a imágenes y escojo una imagen que tenga que ver con el ADN. Mira, pude haber puesto esta, pero puse esta de un laboratorio que es de hipertextual, que esta página tiene todos los elementos que te piden para citar a una imagen, así que la puedes utilizar. Y me voy aquí a mi edición, aquí la puse, copio y pego lo que escribí en Word, que eso es muy sencillo. Aquí simplemente le puse un color rojo a una aplicación biotecnológica, al título que describe las aplicaciones biotecnológicas, para que sea mejor el tríptico, para que sea más atractivo. Y aquí en el pie de la imagen puse avances biotecnológicos para tratar el síndrome de Turner, y aquí pongo la cita, Santiago Campillo, 2015. Bueno, me voy a la penúltima cara, que es mi postura crítica, y hago lo mismo, pongo el título, pongo el estilo de letra que estoy utilizando para los títulos así, postura crítica sobre las implicaciones sociales y bioéticas de seguir investigando el síndrome de Turner. Obviamente tú pones tu síndrome, puse aquí las primeras dos palabras con rojo para que se vea mejor, más atractivo, y copio y pego ese texto. Bueno, y te preguntarás, ¿qué tan difícil es o qué fácil es? Pues no es nada difícil, vamos a copiarlo para que lo veas, ya lo he hecho muchas veces en otros videos, pero bueno, lo vamos a hacer aquí. Lo más importante de este trabajo es la información, no tanto el diseño. Entonces aquí, por ejemplo, pues es muy sencillo, mira, yo lo pego, ahí ya se pegó, pero supongamos que lo agarro aquí, agarro este cuadro de texto, ¿sí? Y entonces me voy aquí a mi archivo de Word, y en mi archivo de Word voy a copiar otra vez esta reflexión que hice. Ya casi terminamos esta actividad porque lo único que me falta es las referencias. Me voy aquí y entonces la pego. Y una vez que pego ese texto, supongamos que aquí no tengo nada, pues yo me voy para este espacio y nada más voy reduciendo el texto hasta que el tamaño me permita que todo quepa. Aquí le pongo 11, ahí está, y bueno, la alineación la hago justificada y listo. Así de simple es la edición en el tríptico. Bueno, ahora, la última cara, que es esta, tengo que poner las referencias. ¿Cuántas referencias utilicé para hacer este trabajo? Utilicé desde un artículo de investigación hasta fuentes oficiales del gobierno. Y utilicé 5 fuentes de información, ya sabes, en formato APA. Simplemente le doy en bibliografía, le doy a insertar, porque ya las di de alta en el archivo de Word. Y esto, pues, lo voy a copiar y lo voy a pegar en Canva. Aquí lo pego y listo. Ahí están las referencias utilizadas. Y ahora ya hemos terminado tu trabajo. ¿Qué falta? Bueno, hacer el documento que vamos a subir. El documento que vamos a subir es este. Ya sabes, tu portada, tu nombre, tu grupo, y después vamos a poner el enlace de ese tríptico de Canva. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente le damos compartir y aquí le vamos a dar en enlace público para ver, le damos clic y una vez que ya lo creó, bueno, primero le damos crear el enlace. Cuando ya lo creó, le damos copiar, nos vamos al archivo de Word, lo pegamos y después es el otro archivo de Word, lo pegamos y después siempre recomiendo poner lo siguiente: facilitador, si al darle clic en el link no se puede abrir el enlace, por favor copie y pegue el link en su buscador para que se pueda visualizar la línea del tiempo. Pongo esto porque a veces directamente del archivo de Word no se puede abrir y entonces eso pues nos perjudica. Y después de que ya pusiste el link, bueno, que el link
real de este trabajo es este que vamos a pegar, ahí está. Ahora vamos a poner las referencias, que es lo único que te piden las instrucciones. Dice que vamos a entregar un archivo de Word con la portada, ese tríptico, y no nos piden las referencias, no estoy seguro, quizás sí lo están pidiendo las instrucciones. Bueno, por sí o por no, en tu archivo de Word que vas a entregar, a pesar de que ya lo pusiste en el tríptico, te recomiendo poner las referencias. Y así entregarías tu trabajo. Hemos terminado. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.